Sean todos bienvenidos al repaso de la escuela sabática de la iglesia de Pleasant Hill. Esta semana tenemos la segunda semana de este trimestre, para lo cual hoy día me acompaña el hermano Noé. Él es maestro de escuela sabática y primer anciano de la iglesia de Pleasant Hill. Buenos días, hermano. Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente, hermano Alfredo, y también quiero unirme con usted a darle la bienvenida a todos los que nos están mirando a través de la pantalla. Vamos a entender, vamos a estudiar en este trimestre las dos cartas de Pablo, primera y segunda de Corintios, donde nos habla específicamente de la cruz. Amén. Vamos a iniciar el estudio. Voy a hacer la lectura del versículo para memorizar que se encuentra en Primera de Corintios 1:18 y después nos acompaña con una pequeña oración para iniciar el estudio. Claro que sí. Ok, Primera de Corintios 1:18 nos dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Quiero invitarles a inclinar el rostro y ahora vamos a tener una oración. Padre bendito, Señor, en este momento que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar acerca del mensaje maravilloso de la cruz, que es por medio del cual tú nos llamas para enternecer nuestros corazones. Te rogamos que nos alcances con esa luz que solamente puede provenir de ti, que ese mensaje pueda llegar a nosotros y a los que nos están escuchando y que haga cambio en nuestras vidas, que nos ajustemos a tu voluntad para hacer tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iniciamos este repaso de la segunda semana de este trimestre, en la cual seguimos a Pablo en las cartas a la iglesia de Corintios. ¿Qué mensaje nos deja el apóstol acerca de la cruz como mensaje de salvación? ¿Qué importancia tenía? Este mensaje para, para nosotros, como para los que están escuchando, el mensaje de la cruz, precisamente el instrumento a través del cual se hizo el gran sacrificio. Es más, yo puse aquí un comentario, dice, la cruz fue y sigue siendo el instrumento donde se realizó el gran sacrificio infinito para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Es decir, la cruz precisamente, la cruz es una cruz de madera, pero fue el instrumento por el cual escogió Dios para alcanzarte a ti, para alcanzarme a mí y para alcanzarte a ti que me estás escuchando. Es más, otra razón importante o otro argumento importante es que la cruz, los que morían en la cruz o los que morían en la cruz crucificados, eran los más terribles, eran las personas más malvadas, eran precisamente mismo Pablo dice que Jesús se hizo maldición por morir colgado en una cruz. Y morir en la cruz era un motivo de vergüenza. Y por eso Jesús quiso morir ahí. Algo importante que tenemos que entender es que Jesús decidió morir ahí, hermano Alfredo. Es decir, Jesús no lo obligó a nadie. Al igual que cuando el leproso llegó y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo, quiero. Porque ante el problema del pecado, Dios está dispuesto a ayudarnos. Amén. Bueno, ahora pasamos al día de domingo. El día de domingo nos invita a leer 1 Corintios 1 del 17 hasta el 31. No vamos a leerlo por temas de tiempo todos los versículos, pero me gustaría leer el versículo 19, que el apóstol nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y los versículos consiguientes, podemos ver cómo el apóstol nos dice que toda la sabiduría y todo el conocimiento no es nada en comparación con la sabiduría divina. ¿Y por qué es importante que el apóstol haga este mensaje a la iglesia de Corintios? Como conversamos la semana pasada, la iglesia de Corintios era una ciudad donde habitaba mucho griego, había mucho romano y existían un número sin fin de personas que llegaban de diferentes partes. Entonces había bastante conocimiento, ellos se dedicaban a estudiar filosofía, se dedicaban a razonar el mundo que conocían, pero Pablo les dice que nada de lo que ellos han aprendido les sirve a comparación de la sabiduría divina. Que todo el conocimiento que tienen no les va a servir para entender el sacrificio de la cruz ni el plan de Dios para salvarnos. Qué mensaje tan potente y cómo ahora contrarresta con lo que nosotros vemos hoy en día. El mensaje principal, por ejemplo, en la parte del domingo,
me encuentro con la necedad del ser humano y la sabiduría divina. Es decir, hasta qué punto, es más, Pablo cuando llegó a Corinto, cuando llegó a la iglesia de Corinto y cuando escribe las cartas, dice, nada quise saber de ustedes, sino solamente a Cristo y a Cristo crucificado. Es decir, cuando nosotros tratamos de entender la sabiduría de Dios, siempre terminamos muy cortos, nuestra mente muy corta no logra entender. Sin embargo, cuando nosotros nos oponemos a las maravillas, a la luz que Dios nos ha revelado, es ahí donde la necedad se interpone con la sabiduría de Dios. Ahora, yo escribí algo interesante aquí, dice, la necesidad del hombre, la necedad del hombre es creerse más grande que Dios. Es decir, Dios dijo, va a ser de esta manera, pero yo digo, no, así no va a ser de esta otra manera. Entonces, la necedad del hombre, y vamos a ver más adelante que la necedad es tan terrible que no significa que no seas inteligente, que no significa que no entiendas. Ser necio es otra cosa. Hermano Alfredo, quiero compartir con usted y con los que me están escuchando un texto que es muy bonito y está en Salmos 53:1 y dice de la siguiente manera, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, el necio niega que Dios existe. Y ese es un problema, porque Dios existe y lo podemos ver a través de toda su naturaleza. Pero el negar a Dios es la necedad del ser humano. Y no precisamente no es ser inteligente. Otro texto que me gustó se encuentra en 1 Corintios, donde dice, Dios escogió lo necio del mundo y lo menospreciado para avergonzar a los hombres, lo débil para avergonzar al fuerte. Esto hablando de Jesús. Es decir, Dios no escogió la fuerza para atraer al hombre, aunque él lo podía hacer. Sin embargo, Dios escogió lo débil. Jesús no vino con poder, no vino con gloria, sino vino como un ser humano que sintió sed, sintió hambre, sintió cansancio, sintió sueño, sintió necesidades. Sin embargo, esas necesidades fueron socorridas por el poder de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que no debemos oscurecer con palabrería el mensaje de la cruz. Y es precisamente eso. El mensaje de la cruz es meramente contemplar a Jesús en la cruz. Amén. Podemos pasar al día lunes en el cual nos sigue hablando de la necedad del ser humano, que es justo lo que usted estaba diciendo. Me gustaría leer unos 3 versículos de 1 Corintios, en la cual dice el número 22, dice, porque judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, refiriéndose a la iglesia de Corintios, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaban la muerte de Cristo como salvación. Entonces, para los judíos ciertamente un tropezadero. Y para los gentiles una locura. Los gentiles, hablando de los griegos, las personas que llegaban a y escuchaban el mensaje de Cristo, era una locura el pensar que Dios bajara a ser humilde como hombre y luego se sacrificara por los pecados de las personas. Eso era una locura para ellos. Ellos estaban llenos de ideas de que los dioses estaban en lo alto, había dioses de guerra, había diferentes dioses que era imposible que se sacrificaran por el ser humano. Entonces ellos eran incapaces, para ellos era una locura. Y dice, más para los llamados, así judíos como griegos, es decir, ahora habla que las personas que sean transformadas por el mensaje de la crucifixión, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el día lunes nos lleva a darnos cuenta de que las personas que no entienden la crucifixión, sean griegos o sean judíos, y eso nos lleva a pensar, sean personas del mundo o sean personas dentro de la iglesia que no aceptamos la crucifixión de Cristo, van a perecer. ¿Qué nos quiere decir esto? La necedad llega a ser en un punto grave. Es decir, cuando nosotros comenzamos a negar la luz que a través de la palabra de Dios llega a nosotros, comenzamos a volvernos necios. Por ejemplo, en 1 Corintios versículo 1 al 20, capítulo 1 al 20, 1 Corintios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo? ¿Dónde están las cosas de este mundo?
dice, ¿no los ha entontecido Dios la sabiduría de este mundo? Es decir, cuando yo leo esta parte, me doy cuenta de una cosa. Es decir, ¿por qué se va a perder el necio? ¿Por qué se va a perder el necio? Y me lleva a pensar, para ti que me estás escuchando, me lleva a pensar, a imaginarme. Imagínate que Jesús está enfrente de ti y Jesús te está explicando la palabra de Dios. Te está explicando una parte de la Biblia. Y tú ya le entendiste a Jesús. Y Jesús sabe que tú ya entendiste. Pero tú dices, no, no es así. El necio no se va a perder porque no haya entendido. El necio se va a perder porque es necio. Ahora, un ejemplo muy clarito de eso es lo que Jesús les decía a los escribas, a los fariseos, los saduceos, que se creían los doctores de la ley. Les decía, ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque no querían entender. Es decir, Jesús sabía, leía sus pensamientos y Jesús sabía de que ellos sí le entendían. Jesús sabía de que ellos habían entendido de que el que estaba ahí era el Mesías, pero no lo quisieron aceptar. Entonces, el necio se va a perder, no porque no sea inteligente, no porque no lea, no porque no entienda, sino porque es necio. Y tiene una cosa en particular. El necio no quiere humillarse. La humillación, por eso dice que Dios escogió la cruz, la humillación, para alcanzarme a mí, para alcanzarte a ti, para alcanzarte a ti que me estás escuchando. Es decir, en primer lugar, si tú no quieres ser necio, en primer lugar, debemos de entender que no sabemos nada. Es más, Sócrates, estamos hablando de los filósofos, Sócrates era un filósofo. Él decía, yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Y fíjate, precisamente la Biblia nos lleva a ese punto, es decir, a bajar a ese punto y decir yo no sé nada. Lo único que quiero saber y lo único que quiero entender es de Cristo y Cristo crucificado, como dice Pablo. Ahora, lo otro interesante es la salvación solo puede provenir de Dios. Es decir, no hay manera de que tú te puedas salvar de otra manera. La salvación solo proviene de Dios. Es decir, cuando nosotros entendemos y hemos aceptado la voluntad de Dios, estamos dejando de ser necios, estamos comenzando a practicar la sabiduría. Y esa sabiduría nos lleva a aceptar la voluntad de Dios, a hacer su voluntad, y estamos siendo parte de un pueblo que espera la venida del Hijo de Dios y que entendemos que una vez que fue crucificado, que sufrió por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Por lo tanto, si el necio se pierde, no es porque Dios no haya hecho lo necesario para la salvación de la persona. No, sino si el necio se pierde, es porque por su necedad no quiso aceptar la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ahora pasamos al día martes. El día martes nos lleva a justo revisar el último versículo que leí hace un momento, que dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué la cruz y Jesucristo representan poder para quienes están siendo salvados? Claro, como mencionábamos la vez pasada, es decir, la sabiduría de Dios solo proviene de Dios. La sabiduría del hombre proviene precisamente del hombre. Ahora, ¿cómo podemos explicar esta parte de decir cómo esto nos ayuda a salvarnos? ¿Por qué la cruz representa para nosotros poder y para otros no? Simplemente es porque no lo han aceptado, es decir, no han contemplado a Jesús en la cruz. Yo escribí un versículo aquí y dice de la siguiente manera, que se encuentra en Primera de Colosenses 1:20, y dice, por medio de él, por medio de Jesús, quiso Dios reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Es decir, la cruz es poder de Dios para todos los que creen, pero también es tropezadero para los que no creen. Es decir, para los que creemos, la cruz representa poder, porque fue el instrumento por el cual Jesús pudo triunfar a través del pecado. En la parte del sábado,
hacía un comentario o venía una referencia, por ejemplo, cuando los bomberos están apagando un fuego. Y es increíble que los bomberos usan contrafuego. Es decir, viene un fuego y ellos crean un contrafuego para encontrar el fuego. Es decir, ¿cómo es posible que el fuego se destruya con el fuego? Muy bien, Dios destruyó el pecado en el pecado. Es decir, Jesús se hizo pecado. Por eso murió colgado en un madero. Por eso Jesús murió crucificado en un madero. Se hizo pecado, aunque no cometió pecado, se hizo pecado por ti y por mí. Y por eso ahora la cruz, ese emblema de la victoria de Jesús, representa para mí poder. ¿Por qué? Porque ahora toda la ayuda divina está disponible para mí. Ahora, por último, la única manera de que nosotros podamos entender levemente qué significa la cruz yo lo he hecho, es cerrando mis ojos, imaginándome a Jesús crucificado, con sus brazos abiertos, y todavía él aún ahí, preocupado por el ser humano, y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínate a Jesús colgado en esa cruz. Él quiso estar ahí, nadie lo obligó, pero Él está ahí por ti y por mí. Cuando contemplamos a Jesús colgado en esa cruz, es poder para mí. ¿Por qué? Porque si Jesús lo hizo, también yo lo puedo hacer. Es decir, Jesús decidió estar ahí. Pedro decidió morir boca abajo. Pablo puso su cabeza para que fuera decapitado. Esteban no levantó ni siquiera una mano para detener una piedra. Ellos decidieron, quisieron estar ahí. Por eso la cruz para mí representa poder. Amén. Ahora ya el día miércoles nos lleva tiene como título Un Mesías crucificado. Y regresamos a lo que justo decía un momento, lo que significaba la crucifixión para los judíos y para el resto del mundo, porque recordemos de que los apóstoles habían continuado la labor de predicar acerca de Jesucristo, pero la crucifixión, nos dice la escuela sabática, que era un hecho, que alguien muera crucificado era, para los griegos y para los romanos era aborrecible. Ellos detestaban hacer ese tipo de acciones porque ellos se consideraban una sociedad sabia y un acto tan loable, tan sucio como matar a alguien crucificándolo en un madero era repudiable. Ellos no querían hacerlo. Entonces, y para los judíos era lo mismo. Para los judíos que no habían aceptado a Jesucristo, ellos decían, ¿cómo el Mesías, aquel que yo he estado esperando, el que nos iba a libertar, aquel que iba a liberarnos del yugo romano, lo agarraron y lo crucificaron en un madero? Entonces, para tanto el pueblo judío como para el resto del mundo, que eran griegos, romanos, etcétera, la muerte la crucifixión del Mesías era algo detestable, no podían aceptarlo. ¿Y por qué? Para los que sí aceptamos la muerte del Mesías, como el hecho de que usted estaba mencionando, significa todo lo contrario. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Ya, lo principal que yo miro aquí, por ejemplo, un Mesías crucificado. Es decir, todavía yo no logro entender cómo Jesús quiso estar crucificado, quiso venir por mí. Es decir, yo debí de ser crucificado, nosotros debimos de ser crucificados, pero Él decidió y vino y murió por nosotros crucificado. Ahora, ¿qué significa esto? Dice la palabra de Dios que Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó para que muriera por nosotros. Es decir, Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros para que a través de ese sacrificio nosotros pudiéramos llegar a la salvación. Por eso, ese Mesías crucificado, aún yo no logro entender el gran amor de Dios que fue capaz de dar a su Hijo. Ahora, fíjense algo interesante y quiero leerles lo que la lección decía en el tercer párrafo. Dice de la siguiente manera: la imagen de un Mesías crucificado deja totalmente claro a todo el universo hasta dónde estaba dispuesto a llegar Dios para completar el plan de la redención. Es decir, el mensaje del Mesías crucificado
Para unos es inaceptable, como bien usted mencionaba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Mesías te pueda salvar? Si aún los discípulos que estaban con Jesús, cuando supieron, cuando Jesús les decía, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, que sufra, que padezca, aún ellos no lo aceptaron, porque lo que ellos esperaban era un Mesías que los liberara militarmente de los romanos. Sin embargo, no fue así. Eh, ese Mesías crucificado no es para todos. Ese Mesías crucificado no es para todo el mundo. Ese Mesías crucificado puede ser tuyo, puede ser mío, para ti que me estás escuchando. Ahora, quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Hechos 13:27 y dice de la siguiente manera. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes desconocían a Jesús y las palabras de los profetas que se leen cada sábado, sin saber, lo aplicaron y lo condenaron. Y ellos reafirmaron la palabra que había sido escrito desde antes por los profetas. Ahora, para culminar, por ejemplo, la parte del miércoles, ¿qué mensaje nos da ese Mesías crucificado? ¿Qué me comparte ese Mesías crucificado? En la parte de hasta abajo dice, un Mesías crucificado era algo completamente inesperado, tanto para los judíos como para los griegos, porque los judíos esperaban un Mesías que los liberara, pero para los griegos esperaban cómo era posible un Mesías que muriera colgado en una cruz, si ellos buscaban la sabiduría, si ellos buscaban otra cosa. Entonces, al condenar a Jesús, los judíos al condenarlo, rechazaron a ese Mesías crucificado. Pero nosotros, cuando nosotros entendemos el motivo por el cual murió Jesús, que fue para salvarme a mí, para salvarte a ti que me estás escuchando, para salvarte a ti, hermano Alfredo, ese fue el motivo por el cual ese Mesías fue crucificado. Y ahora, no era algo desconocido, era algo que estaba escrito. Pero recordemos que Dios revela muchas cosas. Dios revela, pero en la palabra de Dios hay cosas reveladas que solamente la puedes encontrar tú. Es decir, hay cosas, Dios te da los instrumentos para que hagas una tarea, pero tú tienes que buscar esos instrumentos, encontrarlos aquí en la palabra de Dios. Si te conformas nada más con lo que te estoy diciendo, con lo que está mencionando el hermano Alfredo, si tú no vas a la fuente que es la palabra de Dios y ahí encuentras eso de lo que estamos hablando, tú te vas a quedar nada más con el conocimiento, pero los instrumentos para la obra provienen de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, tú no vas a encontrar en la Biblia un ejemplo tan claro. No vas a encontrar en la Biblia que la Biblia dice que nosotros, como hijos de Dios, no debemos comer la carne de cerdo. Tú no lo vas a encontrar, pero vas a encontrar una descripción en el cual, en esa descripción, tú vas a encontrar que la carne de cerdo no se puede comer. Pero no lo vas a encontrar directamente, pero sí vas a encontrar la descripción. Y entonces, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere poner a trabajar nuestra inteligencia y nuestra mente para que nosotros vayamos a la fuente y de ahí saquemos esa información que necesitamos. Por eso, ese Mesías crucificado, a lo mejor, ese Mesías crucificado, a lo mejor no es para todos, pero es para mí, es para ti que me estás escuchando, para todos los que están oyendo, para usted, hermano Alfredo. ¿Por qué? Porque ese Mesías crucificado es el que nos puede salvar. Amén. Bueno, entonces para recapitular un poco, hemos aprendido acerca de el mensaje de la cruz y de cómo ese Mesías crucificado no es para todos, pero sí nos puede servir a nosotros para salvación de cada uno de los hermanos que nos está viendo en ese momento y para nosotros mismos. Amén. También hemos aprendido que a veces la necedad y la sabiduría humana es totalmente incomparable a la sabiduría divina y que para entender la sabiduría divina no necesitamos ser específicamente eruditos o personas muy intelectuales en esta tierra. Eso justo es de lo que habla el día jueves. El jueves nos lleva a hablar de cómo Cristo es la sabiduría y el poder de Dios y nos lleva a leer 1 Corintios 1, 26 en adelante. Y me gustaría leerlo porque para mí es algo muy importante porque dice, el versículo dice, pues mira hermanos, le está hablando justo a la iglesia, a nosotros. Dice, pues mira hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso nos está hablando directamente a la iglesia. Y nos dice, hermano, no importa si tú has conocido, si llevas un mes en la iglesia,
llevas años o décadas en la iglesia, si te has dedicado a estudiar, has leído la Biblia al revés y al derecho. No, no importa si eres sabio o eres poderoso en esta tierra. Dice, sino, en el versículo 25 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Es importante cómo en estos versículos, el 10 de Corintios, nos lleva a pensar nosotros que Dios nos eligió por algo. Y eso es para todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Cuando tú llegas a la iglesia, Dios te ha escogido por algo. No importa si eres poderoso, no importa si eres sabio, pero Dios te ha escogido para una labor mucho más grande de lo que uno imagina. ¿Qué me podría comentar al respecto? Ya, es interesante, hermano Alfredo, y lo vamos a resumir porque el tiempo ya casi se nos está acabando. Lo que logro entender yo, por ejemplo, Cristo, poder y sabiduría de Dios, es una cosa, hermano Alfredo. La sabiduría humana, es decir, Cristo es la sabiduría y el poder de Dios, pero la sabiduría humana es incapaz de resolver el problema del pecado. Es decir, en la época de los helenistas, donde se encontraban los filósofos, los grandes con sabiduría, en la época cuando Jesús vino a esta tierra y se encontró con los rabinos, los saduceos y todos ellos que se creían doctores de la ley, que eran muy inteligentes, pero ellos creían que tenían mucha sabiduría. Pero ninguno de ellos encontró cómo sacar al hombre del pecado. Pero Cristo, que es la sabiduría de Dios y el poder de Dios, a través de la muerte, encontró el camino para llevarnos a la salvación. Es decir, en la parte del jueves hay un diagrama en el que se muestra dos mensajes. Y el primero dice, pero para los que se salvan, literalmente quienes están siendo salvados, es decir, los que están en el camino, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Y eso es de lo que ya hablamos. El mensaje de la cruz para mí es poder de Dios. Y ahora, pero para los llamados, Cristo es el poder de Dios. Es decir, la cruz fue el instrumento, fue el medio, pero Jesús es el camino. Jesús es el verdadero, es la sabiduría. Por eso, la sabiduría de Dios se concentra en Cristo Jesús para salvación de toda la humanidad. Amén. Bueno, entonces hemos aprendido la importancia de la cruz y la libertad de Dios como instrumento y como poder para poder salvarnos. ¿No se le gustaría decir algo para concluir ya la semana y poder terminar este repaso? Sí, en el libro El deseo de todas las gentes, yo les recomiendo que si lo tienen, lo lean. Hay un capítulo entero donde el Espíritu de Profecía habla acerca de cuando Jesús decidió morir por ti y por mí. Es decir, en el Getsemaní Jesús no sudó un sudor normal, sino sudó gotas de sangre. No lloró lágrimas, sino lloró lágrimas de sangre. Fue en ese momento cuando Jesús estaba sometido a algo terrible que llenaba su cabeza. Pero en ese momento de tanta incertidumbre, porque la carne dice que rehuía a lo que estaba por delante. Por eso Jesús oró 3 veces y dijo, Padre, si es posible, si hay otra manera de salvar al hombre, pero que sea tu voluntad, que no sea la mía. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad, que no sea la mía. En ese momento de gran sufrimiento, el Señor Jesús dijo, que sea tu voluntad, Padre, no la mía. Cuando nosotros oímos, leemos y entendemos el mensaje de la cruz, pero nosotros decidimos seguir haciendo decidimos seguir tomando nuestras propias decisiones, nos estamos alejando del plan divino. Entonces, en esa parte del Espíritu de Profecía explica cómo Jesús tomó la decisión de ser garante de la humanidad. Es decir, Jesús quiso ir a la cruz por mí. Nadie lo obligó. Nadie podía matar al Hijo de Dios, sino solamente Él decidió morir por ti y por mí. Él decidió morir por mí. Entonces el mensaje de esta semana es que Jesús murió por mí y Él quiere salvarte a ti, salvarte a usted, hermano Alfredo, salvarme a mí mediante el mensaje de la cruz. Que Dios les bendiga
y que estas lecciones sean de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano Noé, para ayudarnos esta semana con el repaso de la escuela sabática. Y muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan y pueden repasar con nosotros. Muchas gracias.